Nos metemos en otros asuntos. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, probablemente sin quererlo demasiado, está en el centro de la tormenta. Los grupos violentos, como la Resistencia o la Pestilencia, como se le conoce, lo han amenazado de muerte. Y le han dicho cosas inaceptables y siguen poniendo en tela de juicio su labor y el trabajo del Jurado Nacional de Elecciones. Y siguen además diciendo que hubo fraude en nuestro país en las elecciones que llevaron al presidente Castillo a la presidencia, cuando todo se ha demostrado, en todos los niveles se ha demostrado que eso es mentira. Bueno, el doctor Jorge Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha tenido la enorme gentileza de acompañarnos esta mañana en Nativa, y yo le agradezco muchísimo al doctor Salas Arenas su presencia. Doctor Salas, ¿cómo le va? Qué gusto conversar con usted. Hacía buen tiempo que no conversábamos. Bienvenido a Nativa. Muchas gracias, don Carlos. Le agradezco yo la entrevista porque me va a permitir seguramente esclarecer varios aspectos que están todavía, parece insuficientemente claros solo para algunos. Doctor Salas, ¿le preocupan estas amenazas o cree que se trata de torpes anuncios amedrentadores? Yo creo que es mucho más que solo anuncios amedrentadores, porque estos ya se produjeron hace 2 años. Entonces ya ha madurado el tiempo como para poder entender que se trata de amenazas ya más elaboradas y además con otro tipo de actitud respecto de los amenazadores. Las amenazas contra usted que hemos podido ver se han expresado en la vía pública, a puro grito de megáfono, digamos, pero ¿ha recibido usted algún otro tipo de amenaza a través de otros canales, usted u otros miembros del jurado? Bueno, en mi caso, que es de lo que puedo hablar, he visto los vídeos de gente que ha dejado ataúdes aparentes, que han paseado coronas de difunto, que han hecho circular por redes casquillos de bala, o balas, diría mejor, no casquillos, balas de fal, y amenazas no abiertas de que hay que volarlo, hay que secuestrarlo, hay que matarlo, etcétera, ¿no? Al día siguiente de esta amenaza reciente, pública, un seguidor, seguramente el señor Ayachi, dice: estoy de acuerdo con lo que dice mi tío, yo también lo quiero ver muerto, está muy bien que lo hayan amenazado de muerte. O sea, mientras Ayachi trataba de justificarse, su aparente sobrino más bien estaba aplaudiendo su actitud. Y en este contexto, entonces, ¿cómo reacciona el presidente del Jurado Nacional de Elecciones cuando el Ministerio de Cultura recibe justamente a la organización que lo ha amenazado a usted de muerte? ¿Qué reflexión le deja? En realidad, parece que la organización se ha disgregado en varios sectores o subsectores, ¿no? Pero es la actitud, pues, que ha tomado el Ministerio de Cultura, no sé si por su cuenta o desde la dirección central del Poder Ejecutivo, ¿no? Esa es la opción que han tomado, lamentablemente. Y al respecto, ¿siente que la Fiscalía podría tomar cartas mucho más activas en este asunto y está pecando, por decirlo de alguna manera amable, de lentitud? Yo creo que tendrían que tomar las cosas en serio, ¿no? Una amenaza de muerte para que algún funcionario deje de hacer lo que está haciendo y haga otra cosa distinta, no es pues una ofensa, no es una difamación, ¿no? Es una suerte de extorsión, ¿no? Cuando no un chantaje, ¿no? Y de todas maneras es un acto de hostilidad, de hostigamiento, y ese hostigamiento tiene nombre en derecho penal, es un acosamiento, ¿no? Pero no es que se trate de un acto de expresión libre del pensamiento, claro, o manifestación de la libertad de expresión, claro, ni que es tampoco un asunto de ofensas que se pueden tramitar a pedido de parte, por denuncia de parte, ¿no? Entonces, ese es el cariz que se le está dando a este tipo de acosamientos. Doctor Salas Arenas, su mandato al frente del jurado termina en noviembre del 2024. Correcto. ¿Estas cosas a usted lo asustan? ¿Le hacen pensar en dejar antes el cargo? ¿Es un cargo que se puede renunciar? Les lo pregunto también en términos legales. ¿Lo asusta esto?
Bueno, en teoría en este momento es renunciable, en este momento. Pero lo que a mí me preocupa sobremanera es dejar sentado que este es el mecanismo, este es el método, este es el protocolo para apartar a quien estimamos o estiman algunos inconveniente, fastidioso para sus propósitos, etc. Lo que hay que hacer es ofender, amenazar, y bueno, y la autoridad judicial, fiscal o lo que fuera, saldrá inmediatamente, ¿no? Solo hay que presionar un poquito más. Eso es lo que a mí me preocupa, que la democracia esté en manos de los violentos. Justo por ahí va mi siguiente pregunta. Usted ha expresado su temor a que la democracia desaparezca en el Perú y sea reemplazada por un régimen autoritario. Yo quería preguntarle, ¿cuál es para usted ese punto de inflexión? ¿Qué línea tendrían que cruzar los enemigos de la democracia para considerar que la hemos perdido? Estamos muy cerca porque la Corte Interamericana, en el caso Aguinaga y León versus Ecuador, hace 2 meses, un poquito más, ha dicho, pero en este año ha sido, que el enjuiciamiento político a las autoridades electorales pone en riesgo la democracia y que la democracia tiene que ser objeto de cuidado y las autoridades electorales deben ser, en su caso, objeto de las medidas que correspondan, pero no en la vía política, porque de lo contrario, todo estaría sujeto a los vaivenes, a los efluvios políticos, ¿no? Claro. Estamos a punto de cruzar esa línea en materia electoral. ¿No? Por eso me refiero a ese tema, porque claro, la democracia se puede ir perdiendo de varias formas, ¿no? Una de ellas es esta. Ahora, el Congreso ya enfiló sus baterías contra la Junta Nacional de Justicia. Ustedes y la OMPE son los siguientes. ¿Usted es consciente de ello? Digamos, este es un Congreso que no se satisface prontamente, quiere todo. Sí, pues, es así. Es por eso que aspiro a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicite el escalamiento de la medida de protección a una medida provisional precisamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo tengo que aspirar a cuestiones jurídicas, no puedo aspirar a cuestiones de hecho, claro, ni ningún otro tipo de cosas. No tengo que defenderme dentro del marco de lo que dice la ley. Claro. Ahora, siempre ayuda en estos casos que el cuerpo institucional agredido, como es el Jurado Nacional de Elecciones, esté sólido y esté firme frente a los embates de los violentos. Yo quería preguntarle si el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones lo ha respaldado en esto, doctor Salas Arenas. Yo entiendo que así es y así lo he escuchado, individual y colectivamente. ¿Y hay algún comunicado por parte del jurado y del cuerpo del jurado en este sentido? Lo digo porque a veces los gestos en política son muy importantes. Sí, yo supongo que lo va a haber, pero no soy yo quien lo debe promover. De acuerdo. Lo llevo a otros terrenos de igual preocupación, que son temas políticos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, pero se ha sabido que la presidenta de la República consignó para un cargo en la RENEC un libro que nunca escribió, que es un plagio absoluto. Eso en el mundo académico es inaceptable, ¿no es cierto? Al presidente Pedro Castillo se le acusó por lo mismo en su momento y se abrió investigación fiscal. Esta vez todo parece, como siempre, ir más lento. ¿Le ha generado una reflexión todo esto, doctor Salas Arenas? Le pido que me excuse usted de hacer comentarios de esta naturaleza porque tendrían un sabor directamente político y podría generar una cuestión que no me gustaría generar a su vez, ¿no? O sea, dar pie. Le hago presente que quienes atacan lo hacen también muy finamente a través de los medios, tuercen absolutamente todo, lo desacomodan todo. Entonces estaríamos dándole miel al diabético. Le entiendo. Pero claro, además, las tropelías de la pestilencia y sus adláteres no sería posible sin medios de comunicación afines
que retumban y resuenan y acompañan y apoyan este tipo de cosas, doctor Salas. Es un sistema perfectamente enjaezado, perfectamente acompasado, cuyos costos los cubre no sé quién, ¿no? Pero que permite tener actores en la prensa, en la televisión, actores en las redes, actores en la calle, movilizables, etcétera, etcétera. Todo esto es un acto de venganza contra usted por haber llevado adelante un proceso electoral que dio como resultado la presidencia de quien fue elegido en las urnas mayoritariamente y un sector no quiso reconocer nunca. ¿Cree usted que esa es la madre del cordero? Yo creo que esa es la justificación, ¿no? Hay quienes perdieron las elecciones y no aceptan ese tema y entonces inventan cosas. Así como hay quien pierde la inscripción porque renuncia incluso a la participación electoral y hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Porque reconocerla a uno solo puede resultar muy caro, ¿no? Y entonces están buscando formas. Y para esto, la mayor parte de integrantes del Tribunal Constitucional del Perú está otorgando los auxilios, ¿no? Para poder atacar con más serenidad. Pero ojo que este Tribunal Constitucional también está siendo puesto en tela de juicio por el propio Poder Judicial. No son pocos los jueces de la Suprema que le están pidiendo al presidente del Poder Judicial, oiga usted, marque claramente los fueros frente a este Congreso. Sí, pues es un asunto que interesa a todos los jueces y a todos los funcionarios, sobre todo los altos funcionarios del país. Si los jueces dependieran de los políticos, la justicia andaría un poquito complicada, ¿no? Los jueces necesitan, por tanto, defender su autonomía y lo que yo hago es defender el fuero electoral, que es donde me encuentro ahora. Doctor Salas, si se produce finalmente su destitución a manos del Congreso de la República, la suya y la del doctor Piero Corvetto en la OMPE, ¿diría usted que hemos cruzado el Rubicón? ¿Ese es el punto de inflexión para decir que la democracia se acabó en el Perú? Yo creo que si hay juicio político ya lo cruzamos, por lo menos en esta materia. Porque la Corte y la Comisión Interamericana han dicho no debe haber juicio político, juzgamiento político a las autoridades electorales de ningún país bajo la égida de la Corte Interamericana. No debe haber. De acuerdo. Entonces, el Tribunal Constitucional peruano dice que sí puede haber y que tiene que haberlo. Entonces, el cruzar esa línea delgada, ni tan delgada, ¿no? Pero el cruzar esa línea ya significará, por lo menos en esta materia, que nos acercamos mucho al autoritarismo. Finalmente, y para cerrar, doctor Salas, y agradeciéndole nuevamente la conversación que estamos teniendo, ¿cuál es, desde su perspectiva, la solución a este entrampamiento político? ¿Cómo encontramos una luz al final de este túnel? Bueno, en realidad es la colectividad la que tiene que, con sus votos en su momento, decir lo pertinente, ¿no? Y por ahora creo que lo que corresponde es la reflexión sobre todo a quienes creen que por la fuerza van a conseguir grandes logros, ¿no? Hay quienes están hace 2 años llamando a un golpe, ¿no? Llamando a los tambores, tocando los tambores, ¿no? Pidiendo la intervención del ejército, de la marina, ¿no? Y sobre todo algunos sectores que dicen que esa es la solución y la salida para el país, ¿no? Yo creo que la ciudadanía debe resolver los problemas sin la tutela política de las Fuerzas Armadas, respetables desde luego en su labor, pero su labor no es lo político. ¿Cree que debe producirse en el país una movilización ciudadana importante en contra de estos presuntos o posibles abusos? Le pido me excuse usted de formular opinión sobre esta pregunta que tiene un cariz notoriamente político. De acuerdo. Doctor Salas, le agradezco muchísimo que nos haya acompañado. Gracias por lo que nos dijo y por lo que no nos dijo también, que siempre es importante. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días. Gracias a usted y un saludo a su audiencia. El doctor Jorge Salas Arenas ha estado con nosotros, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, muy clarito, muy clarito, muy medido y muy cauto también, como corresponde a una autoridad. Pero ojo con lo que dice, cruzamos el Rubicón, cruzamos la línea
donde las cabezas del sistema electoral vuelen y estamos en un gobierno autoritario sin dudas que va a merecer la repudia latinoamericana, ciudadana y de todas las fuerzas vivas del país. Eso sería ya, digamos, posiblemente tan grave como lo que vivimos en 1992.